Mi nombre es Carlos, y nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre con la muerte de mi tía Emilia. Ella era una mujer de carácter fuerte, siempre llena de historias sobre las almas perdidas y los misterios que rodeaban a nuestra familia. La noticia de su muerte no fue una sorpresa, tenía 83 años y una salud deteriorada. Lo que nadie esperaba era lo que sucedería durante su funeral. Era un martes gris cuando llegamos a la funeraria, un edificio antiguo y desvencijado en las afueras de la ciudad. Había escuchado rumores de que ese lugar tenía una historia oscura. Antes de ser una funeraria, había sido un hospital psiquiátrico, y antes de eso, una capilla construida sobre un cementerio indígena. Pero en el momento, no le di mucha importancia. Estaba más preocupado por consolar a mi madre, que no paraba de llorar. El velorio empezó de manera normal. El ataúd de mi tía estaba colocado al centro de la sala principal, rodeado de coronas de flores marchitas y velas que parpadeaban débilmente. La luz amarillenta de las lámparas colgantes daba al ambiente un aire sepulcral. Mientras algunos parientes rezaban, otros compartían recuerdos de Emilia, tratando de mantener el ánimo ligero. Pero algo no estaba bien. Desde el principio, sentí una tensión extraña en el aire. No podía explicarlo. Era como si la habitación misma estuviera observándonos. Mi prima Lucía, una mujer siempre pragmática, fue la primera en notar algo raro. Se acercó a mí y susurró: «Carlos, ¿te has fijado en la cara de tía Emilia?». Me acerqué al ataúd y miré su rostro. Estaba tan pálida como uno esperaría, pero sus labios tenían una ligera curva, casi como si estuviera sonriendo. Era una expresión perturbadora, considerando que en vida siempre había sido una mujer seria. Traté de restarle importancia. «Seguramente es la forma en que la arreglaron», le dije. «Los maquilladores hacen cosas extrañas a veces». Pero algo en mis palabras no me convencía ni a mí mismo. Horas después, mientras la noche avanzaba, los incidentes comenzaron. Primero, fueron pequeños detalles que la mayoría ignoró. Una de las velas se apagó de repente, aunque no había corriente de aire. Una de las coronas de flores cayó al suelo sin razón aparente. Nadie quiso mencionar nada, pero los murmullos entre los familiares se hicieron más frecuentes. Fue entonces cuando escuché la risa. Una risa baja, casi un susurro, que parecía venir de la parte trasera de la sala. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie ahí. Me dije a mí mismo que era el producto de mi imaginación, pero mi corazón empezó a latir más rápido. Poco después, mi madre también notó algo raro. Mientras rezaba junto al ataúd, me llamó con voz temblorosa. «Carlos, mira esto». Señaló las manos de mi tía. Estaban cruzadas sobre su pecho, como es costumbre. Pero ahora, uno de sus dedos apuntaba hacia arriba. Era imposible, había visto cómo las habían colocado al inicio del velorio. ¿Cómo se había movido? Todo estalló cuando, a medianoche, la abuela Sara, la más anciana de la familia, soltó un grito desgarrador. Estaba sentada en una esquina de la sala, rezando con un rosario en la mano, cuando de repente se levantó y apuntó hacia el ataúd. Se movió. Vi cómo se movió. Todos volteamos hacia el ataúd. En el primer momento, no pasó nada. Luego, un sonido bajo, como un crujido de madera, llenó el aire. Era el ataúd. Algo dentro de él se estaba moviendo. Mi primo Luis, un hombre escéptico y siempre dispuesto a buscar explicaciones lógicas, se acercó con cautela. «Debe ser el peso acomodándose», dijo, aunque su voz delataba su nerviosismo. Pero cuando se inclinó sobre el ataúd, el sonido cesó de golpe. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, con una fuerza inesperada, la tapa del ataúd se movió ligeramente. No se abrió por completo, pero el movimiento fue suficiente para que todos retrocediéramos horrorizados. Luis decidió abrir el ataúd para demostrar que no había nada de qué preocuparse. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Allí estaba tía Emilia, inmóvil. Pero algo no estaba bien. Su rostro había cambiado. Ahora sus ojos estaban entreabiertos, y la sonrisa en sus labios era mucho más pronunciada.
La sala se llenó de un silencio sepulcral. Nadie sabía qué hacer. Fue entonces cuando la luz parpadeó y todas las velas se apagaron al mismo tiempo. En la oscuridad, escuchamos un susurro, claro y aterrador. No deberían haber venido. La sala estalló en gritos. Algunos intentaron salir corriendo, pero las puertas no se abrían. Era como si estuvieran trabadas desde afuera. Otros se agruparon en un rincón, rezando desesperadamente. Yo me quedé congelado en mi lugar, incapaz de moverme. Fue entonces cuando la figura de mi tía Emilia se sentó lentamente en el ataúd. Sus movimientos eran torpes, casi mecánicos, pero sus ojos estaban fijos en nosotros. Su voz resonó en la sala, aunque sus labios apenas se movieron. ¿Por qué me despertaron? Nadie podía responder. Nadie podía siquiera pensar con claridad. Todo lo que sabíamos era que aquello que estaba frente a nosotros no era mi tía. No recuerdo cómo logramos salir de la funeraria. Lo único que sé es que, cuando la policía llegó, no encontraron nada fuera de lugar. El ataúd estaba cerrado, y el cuerpo de mi tía estaba intacto. Pero ninguno de los que estuvimos allí esa noche volvimos a ser los mismos. A veces, en mis sueños, veo el rostro de mi tía. Siempre sonriendo. Siempre observándome. Y aunque intento convencerme de que fue mi mente jugando trucos, en el fondo sé la verdad, algo vino con nosotros esa noche. Algo que nunca debería haber sido despertado. Todo comenzó con la muerte de Tomás, un amigo cercano de la familia. Era un hombre querido por todos, amable, siempre dispuesto a ayudar. Su muerte fue inesperada, un accidente automovilístico en una noche lluviosa lo dejó atrapado entre los hierros retorcidos de su coche. La noticia conmocionó a todos en nuestro pequeño pueblo. Por eso, cuando se anunció su funeral, nadie quiso faltar. El velatorio se llevó a cabo en una funeraria local, un edificio antiguo que siempre había tenido un aire algo siniestro. Sus techos altos y ventanas estrechas parecían observar a los visitantes desde las sombras. La sala principal estaba decorada con flores blancas, y el ataúd de Tomás descansaba al centro, rodeado de velas que parpadeaban débilmente. Desde el momento en que crucé el umbral, sentí una extraña opresión en el pecho. No dije nada, supuse que era el peso de la pérdida. La familia y los amigos se reunieron en silencio. Algunos lloraban suavemente, otros rezaban. Me acerqué al ataúd para darle mi último adiós. Su rostro estaba tranquilo, pero algo en su expresión me inquietó. Sus labios parecían curvados en una mueca que no podía describir como una sonrisa, pero tampoco como algo completamente neutral. Era como si intentara decir algo, incluso en la muerte. A medida que avanzaba la noche, comencé a notar cosas extrañas. Las velas parecían apagarse y encenderse por su cuenta. Algunos de los asistentes murmuraban sobre sentir un frío inexplicable, incluso cuando la calefacción funcionaba perfectamente. Uno de los niños que había venido con su madre dijo haber visto a Tomás moviéndose dentro del ataúd. La madre lo regañó, pero no pude evitar sentir un escalofrío cuando el niño señaló el ataúd y dijo, «Está despierto». Intenté distraerme hablando con otros conocidos, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. En un momento, me encontré solo cerca del ataúd. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro apenas audible, como si alguien pronunciara mi nombre desde dentro. Me congelé. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera haber hablado, pero todos estaban ocupados en sus conversaciones o rezos. Me acerqué al ataúd, tratando de convencerme de que había imaginado el sonido. Carlos. Ahí estaba otra vez. Mi nombre, susurrado con una voz ronca y apenas perceptible. Sentí que el sudor frío me corría por la espalda. Me incliné hacia el ataúd, intentando escuchar mejor, cuando de repente una mano se posó en mi hombro. Solté un grito y me giré rápidamente, solo para encontrarme con el rostro preocupado de Ana, una amiga de la familia. ¿Estás bien? Te ves pálido, dijo. Negué con la cabeza, tratando de recuperar la compostura. Sí, solo, me mareé un poco. Ella asintió,
pero podía ver en su expresión que no estaba convencida. Me alejé del ataúd, decidido a no quedarme solo cerca de él otra vez. A medida que la noche avanzaba, los eventos extraños se intensificaron. Una de las coronas de flores cayó al suelo sin que nadie la tocara. Las luces parpadearon varias veces, y en un momento se apagaron por completo durante unos segundos. En la oscuridad, juraría haber escuchado pasos alrededor de la sala. Cuando las luces volvieron, todos estaban nerviosos. Algunos comenzaron a murmurar sobre cancelar el velorio, pero la familia de Tomás insistía en continuar. Fue cerca de la medianoche cuando todo se descontroló. Uno de los primos de Tomás, un hombre llamado Julián, se acercó al ataúd con intención de arreglar una de las velas. Mientras lo hacía, tropezó y cayó sobre el ataúd, golpeándolo con fuerza. La tapa se movió ligeramente, dejando ver el rostro de Tomás desde un ángulo diferente. En ese momento, varias personas juraron haber visto sus ojos abiertos. El pánico se apoderó de la sala. Algunos gritaron, otros intentaron salir rápidamente, pero las puertas parecían atascadas. Fue entonces cuando el cuerpo de Tomás se sentó lentamente en el ataúd. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera luchando contra algo invisible. Su mirada se movió por la sala, deteniéndose en cada persona. Alguien comenzó a rezar en voz alta, pero la voz de Tomás, ronca y casi irreconocible, interrumpió el rezo. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Por qué no me dejaron descansar? Su voz resonó en la sala, y todos quedaron paralizados. Nadie sabía qué hacer. Fue entonces cuando las velas se apagaron al mismo tiempo, sumiendo la sala en una oscuridad total. En la penumbra, escuché pasos y murmullos, como si varias personas estuvieran moviéndose alrededor. Sentí una mano fría rozar la mía, pero cuando intenté agarrarla, no había nada. Cuando las luces finalmente volvieron, el ataúd estaba cerrado de nuevo, y el cuerpo de Tomás estaba inmóvil. Pero algo había cambiado. Su rostro ya no tenía esa expresión tranquila, ahora mostraba una sonrisa perturbadora, casi maliciosa. Nadie quiso acercarse. La familia decidió terminar el velorio de inmediato. Esa noche, varios de los asistentes reportaron haber tenido pesadillas. En mis sueños, Tomás me miraba fijamente desde su ataúd, con esa sonrisa inquietante. Susurraba mi nombre una y otra vez, hasta que me despertaba bañado en sudor. Días después, la funeraria cerró inesperadamente. Los dueños nunca dieron una explicación clara, pero el rumor en el pueblo era que algo había quedado atrapado allí esa noche. Algo que no pertenecía a este mundo. Aún hoy, evito pasar cerca de ese lugar. Y cada vez que cierro los ojos, temo ver nuevamente esa sonrisa que nunca debería haber existido. No soy un hombre supersticioso. Siempre he creído que los fantasmas y los demonios son invenciones para asustar a los niños, cuentos que se pasan de generación en generación. Pero lo que me ocurrió hace algunos años, durante el funeral de mi abuelo, cambió mi perspectiva para siempre. Fue un evento que no puedo explicar con la lógica que siempre he defendido. Mi abuelo Mateo era una figura central en nuestra familia. Era el patriarca, el hombre al que todos acudían para pedir consejo. Cuando falleció, no solo perdimos a un ser querido, perdimos una parte de nuestra historia. Su muerte, aunque esperada debido a su avanzada edad, dejó un vacío que nadie podía llenar. El velorio fue programado para una noche de noviembre en una funeraria en las afueras del pueblo. Era un edificio antiguo, con paredes de piedra que parecían susurrar historias de otros tiempos. La sala principal estaba iluminada por luces cálidas, pero el aire era frío y pesado. Llegué temprano, junto con mi madre y mi tía Julia, para ayudar con los preparativos. Desde el principio, sentí que algo no estaba bien. Había una tensión en el aire que no podía atribuir solo al duelo. Mientras ayudaba a colocar las flores alrededor del ataúd, noté que una de las coronas caía repetidamente al suelo. Pensé que era un problema con el soporte, pero cuando intenté ajustarlo, sentí una corriente de aire frío pasar junto a mí. Me estremecí, pero no dije nada. Estaba demasiado ocupado para darle importancia.
La familia y los amigos comenzaron a llegar poco después. El murmullo de las conversaciones llenó la sala mientras todos se acercaban al ataúd para despedirse de mi abuelo. Su rostro, inmóvil en el descanso eterno, parecía extrañamente diferente al hombre que había conocido. Tal vez era el maquillaje funerario o la forma en que lo habían preparado, pero algo en su expresión no se sentía natural. La primera señal de que algo extraño estaba ocurriendo llegó cerca de las 8 de la noche. Estaba hablando con un primo cuando escuché un ruido suave, como un crujido, proveniente del ataúd. Pensé que lo había imaginado, pero mi primo también lo escuchó. Nos miramos, confundidos, pero decidimos no decir nada para no alarmar a los demás. A medida que avanzaba la noche, los incidentes extraños se acumularon. Las velas que rodeaban el ataúd parpadeaban de manera inconsistente, como si una brisa invisible las agitara. Algunas personas comentaron que sentían frío, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Una de las niñas pequeñas, la hija de un primo, se acercó a su madre llorando y diciendo que el abuelito Mateo la había llamado desde el ataúd. Su madre la regañó por decir tonterías, pero yo no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Fue cerca de la medianoche cuando la situación alcanzó su punto culminante. La sala estaba más tranquila, con solo un puñado de familiares rezando junto al ataúd. Yo estaba sentado en una esquina, casi adormecido por el cansancio, cuando un ruido fuerte me hizo despertar de golpe. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera dado un puñetazo desde dentro del ataúd. El silencio que siguió fue absoluto. Todos se quedaron congelados, mirando el ataúd con expresiones de incredulidad y miedo. Mi tía Julia se levantó lentamente, acercándose al ataúd con pasos temblorosos. Cuando estaba a punto de tocar la tapa, la sala quedó en completa oscuridad. Las luces se apagaron de golpe, y los murmullos de los presentes se convirtieron en gritos de pánico. En la oscuridad, sentí un frío intenso, como si algo o alguien estuviera moviéndose entre nosotros. Escuché un susurro cerca de mi oído, una voz baja que apenas podía distinguir pero que claramente decía mi nombre. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Cuando las luces finalmente volvieron, el ataúd estaba abierto. La tapa había sido desplazada hacia un lado, y el cuerpo de mi abuelo estaba en una posición diferente. Sus manos, que habían estado cruzadas sobre su pecho, ahora colgaban hacia los lados. Su rostro, antes inexpresivo, tenía una sonrisa perturbadora, como si supiera algo que nosotros no. Algunos familiares comenzaron a rezar en voz alta, mientras otros intentaban cerrar el ataúd de nuevo. Fue entonces cuando la tapa se cerró de golpe por sí sola, haciendo un ruido ensordecedor que resonó en toda la sala. Nadie se atrevió a acercarse al ataúd después de eso. La familia decidió terminar el velorio de inmediato y proceder con el entierro al día siguiente. Pero esa noche, muchos de nosotros tuvimos sueños inquietantes. En mi caso, soñé que estaba en la funeraria, solo, frente al ataúd de mi abuelo. En el sueño, la tapa se abría lentamente, revelando su rostro sonriente. Sus ojos se abrieron de golpe, y supe, en lo profundo de mi ser, que me estaba mirando. Desperté bañado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. Durante días, evité hablar de lo que había ocurrido, tratando de convencerme de que había sido mi mente jugando trucos debido al estrés y el cansancio. Pero conforme hablaba con otros familiares, me di cuenta de que todos habían sentido algo similar. Algunos incluso confesaron haber visto sombras moviéndose por la sala o haber escuchado susurros que no podían explicar. El entierro fue un evento sobrio, sin incidentes sobrenaturales. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos sintiendo que algo había cambiado. La casa de mi abuelo, donde crecí y pasé tantas horas felices, se convirtió en un lugar al que nadie quería ir. Mi madre y mi tía vendieron la propiedad poco después, y la funeraria cerró sus puertas definitivamente unos meses más tarde, sin explicaciones. Hasta el día de hoy, no puedo visitar un velorio sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. La experiencia me dejó marcado, y aunque intento racionalizar lo ocurrido, una parte de mí sabe que nunca obtendré una explicación. Tal vez algunos secretos de la muerte estén destinados a permanecer ocultos, y nosotros cruzamos una línea que nunca debimos cruzar.
Nunca he sido alguien propenso a creer en cosas sobrenaturales. Siempre he encontrado consuelo en las explicaciones lógicas, en la ciencia y en los hechos tangibles. Pero lo que me sucedió hace algunos años, durante el funeral de un compañero de trabajo, desafió todo lo que creía saber. Raúl era un hombre sencillo. Un hombre de familia, amable y querido por todos en la oficina. Su muerte fue un golpe inesperado. Había sufrido un accidente automovilístico en una carretera oscura mientras regresaba de un viaje de negocios. La noticia nos sacudió a todos. Como grupo, decidimos asistir al velorio para honrar su memoria y apoyar a su familia en el dolor. El velorio se llevó a cabo en una funeraria antigua, de esas con vitrales coloridos y paredes de madera oscura. Llegué junto con algunos compañeros al anochecer, cuando la luz del sol ya se había desvanecido y una luna pálida colgaba en el cielo. Desde el momento en que entré, sentí una incomodidad difícil de explicar. El aire era pesado, como si algo invisible nos observase desde las sombras. La sala principal estaba llena de flores y velas. El ataúd, cerrado, ocupaba el centro de la habitación. La familia de Raúl estaba sentada al frente, recibiendo las condolencias de los asistentes. Todo parecía normal al principio, solo la tristeza palpable de perder a alguien querido. Pero conforme avanzó la noche, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron las luces. Un parpadeo casi imperceptible, como si las bombillas estuvieran fallando. Pero cuando miré hacia las lámparas, noté que las velas también titilaban al unísono. Fue algo breve, pero lo suficiente para que varias personas se miraran unas a otras, confundidas. Marta, una de mis compañeras, me susurró, ¿lo viste? Asentí, tratando de no parecer alarmado. Poco después, mientras hablábamos en voz baja en un rincón, uno de los pequeños arreglos florales cayó al suelo. No fue un golpe fuerte, pero el ruido resonó en la habitación silenciosa. Algunas personas se volvieron para mirar, y un hombre se acercó para recogerlo. Cuando lo levantó, su expresión cambió. Parecía perturbado, como si hubiera sentido algo extraño. Dejó el arreglo en su lugar y se alejó rápidamente, murmurando algo que no pude entender. La tensión aumentó cuando una mujer mayor, que estaba rezando cerca del ataúd, de repente dejó escapar un grito. Todos se giraron hacia ella. Estaba de pie, pálida como un fantasma, con los ojos fijos en el ataúd. Cuando le preguntaron qué había pasado, solo dijo, él me miró, los ojos, vi sus ojos. La familia intentó calmarla, pero su miedo era evidente. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar sobre lo inapropiado de la situación, mientras otros parecían tan inquietos como yo. Intenté restarle importancia, pensando que tal vez la mujer estaba afectada emocionalmente. Pero entonces ocurrió algo que me hizo reconsiderar. Estaba junto a la mesa de café cuando escuché una voz. Era un susurro, bajo y apenas audible, pero lo suficientemente claro como para congelarme en mi lugar. Mi nombre. Me llamaron por mi nombre. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie cerca. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero la sensación de que alguien estaba detrás de mí no desaparecía. Decidí salir al patio para tomar aire fresco y calmarme. Allí me encontré con Felipe, otro compañero de trabajo. Estaba fumando un cigarrillo, visiblemente nervioso. Le pregunté si todo estaba bien, y me confesó que también había sentido algo raro adentro. Es como si no estuviéramos solos, dijo en voz baja. Asentí, compartiendo su inquietud. Nos quedamos afuera por un rato, hablando de cosas triviales para distraernos. Cuando finalmente regresamos, la atmósfera dentro de la funeraria había cambiado. Había menos gente, y los que quedaban parecían nerviosos. La familia de Raúl estaba visiblemente tensa. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Venía del ataúd. Fue un ruido seco, como si algo dentro hubiera golpeado la madera. Todos se quedaron en silencio. Algunos intentaron racionalizarlo, diciendo que tal vez era la madera ajustándose o un ruido del edificio. Pero cuando el golpe se repitió, más fuerte esta vez, el pánico comenzó a apoderarse de la sala.
La madre de Raúl se levantó, llorando, y exigió que alguien abriera el ataúd. Los empleados de la funeraria intentaron calmarla, diciendo que no era apropiado. Pero los golpes continuaron, y finalmente, uno de ellos accedió. Cuando levantaron la tapa, el cuerpo de Raúl estaba exactamente como lo habían dejado. Pero algo no estaba bien. Su rostro, que había sido cuidadosamente preparado, ahora tenía una expresión distinta. Sus labios estaban curvados en una leve sonrisa, y sus ojos, que debían estar cerrados, estaban entreabiertos, mirando fijamente hacia el techo. El grito de su madre resonó en toda la sala, y varias personas se apresuraron a salir. Yo me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Fue entonces cuando lo vi. Un movimiento, apenas perceptible, en las manos de Raúl. Como si sus dedos se flexionaran ligeramente. Salí corriendo de la funeraria sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Raúl, esa sonrisa inquietante y esos ojos abiertos que parecían seguirme. Al día siguiente, me enteré de que la funeraria había cerrado temporalmente. Nadie quería hablar de lo ocurrido. Con el tiempo, intenté olvidar lo que vi, convencerme de que todo había sido un producto de mi mente, de mi miedo. Pero incluso ahora, años después, cada vez que paso cerca de una funeraria, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Y en las noches más silenciosas, a veces creo escuchar mi nombre, susurrado desde algún lugar oscuro e invisible. No sé cómo empezar esta historia sin que me tiemblen las manos al escribir. No soy alguien que suele hablar de cosas extrañas o inexplicables, pero lo que vivió mi familia hace unos años en un velorio ha dejado una marca en todos nosotros. Quizá contarla sea una forma de liberar algo de ese peso, aunque dudo que las sombras que me siguen se disipen solo por poner esto en palabras. Todo comenzó cuando falleció mi tía Clara. Ella era una mujer solitaria y peculiar. Nunca tuvo hijos y se dedicó toda su vida a la genealogía, investigando a nuestros antepasados y reuniendo información que a nadie más le interesaba. Su casa estaba llena de árboles genealógicos, viejas fotografías y cartas amarillentas. Siempre nos decía que la historia de nuestra familia estaba llena de secretos, aunque nunca quiso revelarlos del todo. Su muerte fue repentina, un infarto mientras dormía. La noticia nos sorprendió, pero nadie sospechaba nada raro. Mi madre se encargó de organizar el velorio en una funeraria antigua de la ciudad. Era un edificio grande y sombrío, con techos altos y vitrales que dejaban entrar una luz apagada, casi funeraria en sí misma. Llegamos al anochecer, cuando el sol ya se había ocultado y el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles en el patio. El ataúd de Clara estaba abierto, como era costumbre en nuestra familia. La funeraria había hecho un buen trabajo, su rostro lucía tranquilo, aunque algo extraño, como si la hubieran dejado sonriendo levemente. La primera parte de la noche transcurrió sin incidentes. Familiares y amigos llegaron a dar el pésame, y todos compartían historias sobre Clara. Pero, conforme avanzó la noche, empezaron a suceder cosas que al principio parecían simples coincidencias, pero que pronto se volvieron demasiado inquietantes para ignorarlas. Primero, fue el reloj. Un antiguo reloj de pared que colgaba en la sala principal de la funeraria comenzó a retrasarse. A las 9 de la noche, marcaba las 8. Pensamos que estaba descompuesto, pero un empleado juró que lo había ajustado esa misma mañana. Luego, la campanilla de la entrada sonó, como si alguien hubiera llegado, pero cuando miramos, no había nadie. Poco después, mientras algunos primos hablaban cerca del ataúd, una de las velas que rodeaban el cuerpo de Clara se apagó sin razón aparente. No había corrientes de aire ni nadie cerca. Mi madre, que es una mujer supersticiosa, murmuró una oración y encendió la vela de nuevo, pero su mano temblaba. La tensión creció cuando mi primo José, un hombre práctico y escéptico, dijo haber escuchado que alguien susurraba su nombre. Debe ser el cansancio, dijo, tratando de restarle importancia. Pero yo también había sentido algo raro. Era como si el aire estuviera cargado, como si alguien nos estuviera observando. A medianoche, la mayoría de los familiares ya se habían ido,
dejando solo a unos pocos. Fue entonces cuando todo se volvió más perturbador. Mi tía abuela Rosa, que estaba rezando junto al ataúd, de repente dejó escapar un grito que heló la sangre de todos. Cayó de rodillas, llorando y balbuceando algo ininteligible. Cuando logramos calmarla, dijo entre sollozos, vi su mano moverse, ella movió la mano. Todos nos acercamos al ataúd, pero el cuerpo de Clara estaba inmóvil. Mi primo José, siempre buscando una explicación racional, dijo que seguramente había sido una ilusión. Sin embargo, algo en los ojos de Rosa me hizo dudar. Ella no era una mujer dada a las exageraciones. Los empleados de la funeraria intentaron calmarnos, pero ellos mismos parecían nerviosos. Uno de ellos, un hombre joven, mencionó que la funeraria tenía una historia, pero fue interrumpido por su jefe antes de que pudiera explicar más. Decidimos quedarnos un rato más, a pesar del miedo que comenzaba a invadirnos. Mi madre insistió en rezar otro rosario. Fue durante el rosario cuando ocurrió lo más aterrador de la noche. Estábamos todos reunidos en silencio cuando las luces comenzaron a parpadear. Al principio pensamos que era un problema eléctrico, pero entonces escuchamos un sonido. Era un golpe seco, que venía del ataúd. Al principio fue solo uno, pero luego se repitió. Era rápido, rítmico, como si alguien estuviera golpeando desde dentro. El pánico cundió. Algunos comenzaron a gritar, mientras otros se quedaron paralizados. Mi madre se santiguó repetidamente, mientras Rosa lloraba desconsolada. José, intentando mantener la calma, dijo que debía ser un animal atrapado en el techo o algo por el estilo. Pero los golpes eran demasiado claros y venían directamente del ataúd. Finalmente, uno de los empleados de la funeraria decidió abrirlo para demostrar que no había nada de qué preocuparse. Con manos temblorosas, giró la llave y levantó la tapa. Lo que vimos nos dejó sin aliento. El cuerpo de Clara estaba en una posición distinta. Sus manos, que habían sido colocadas sobre su pecho, ahora estaban extendidas hacia los lados. Su rostro, que había tenido esa extraña sonrisa, ahora mostraba una expresión de angustia, como si hubiera intentado gritar. Fue demasiado. Varios de nosotros salimos corriendo de la sala, incapaces de soportar más. Mi madre y Rosa se quedaron rezando, mientras los empleados trataban de calmar a los pocos que quedaban. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. Mi madre tuvo pesadillas durante semanas, y Rosa enfermó poco después. La funeraria cerró sus puertas unos meses más tarde, después de que varios empleados renunciaran alegando haber experimentado cosas similares. Con el tiempo, intentamos dejar atrás lo ocurrido. Pero cada vez que pienso en esa noche, recuerdo los golpes en el ataúd y el cambio en el rostro de Clara. A veces, en mis sueños, vuelvo a verla, con esa expresión de angustia, intentando decir algo que nunca podrá revelar. No sé qué ocurrió realmente esa noche. Pero desde entonces, he evitado funerarias y velorios siempre que puedo. Y cada vez que el viento sopla fuerte y las luces parpadean, siento que algo me observa desde las sombras, recordándome que no todos los secretos pueden quedarse enterrados. Cuando trabajas en un velatorio, no te sorprende nada. La muerte, aunque cruel, llega a ser una compañera constante. No me malinterpretes, no es que uno se haga insensible. Al principio, los primeros meses, los funerales parecían algo ajeno, distante. Pero con el tiempo, todo se convierte en una rutina. Uno termina viendo el dolor de las personas como una costumbre, el llanto de los familiares, los discursos llenos de pesar, la solemne quietud de los ataúdes. Si te quedas mucho tiempo, aprendes a convivir con ello, incluso a aceptarlo. Pero hay una cosa que nunca te puedes preparar para ver, lo que sucede cuando la muerte no es lo que parece. Hace 2 años, llegué a trabajar a la funeraria, el Ángel de la Muerte. Ya de por sí el nombre era inquietante, pero a mí me daba igual. Necesitaba el trabajo. El dueño, un hombre mayor llamado Don Ernesto, era el tipo de persona que se tomaba todo con calma, incluso las situaciones más angustiosas. Aquí no hay prisa, siempre me decía, con su voz grave y su mirada distante,
como si tuviera en mente un secreto que nunca me quiso contar. Una tarde, llegué al velatorio después de una larga jornada. Don Ernesto me pidió que atendiera a una familia que había llegado con un cuerpo de alguien que había muerto en circunstancias misteriosas. La familia era extraña, algo distante. Nadie parecía muy afectado por la pérdida, al contrario, todos tenían una actitud reservada, como si les resultara incómodo estar ahí. Me pidieron que los acompañara a la sala principal. Al entrar, lo primero que me llamó la atención fue el silencio absoluto. Incluso los murmullos en el pasillo parecían ahogarse por la densidad del aire. La sala estaba iluminada con luces tenues, las cortinas pesadas bloqueaban casi todo rastro de luz natural. El ataúd estaba colocado en el centro, rodeado de flores blancas y velas encendidas, pero algo en el ambiente me hizo sentir incómodo. El cadáver estaba recostado en su interior, con la piel pálida y una expresión tan serena que era casi aterradora. Era como si la muerte, en su manifestación más pura, hubiera esculpido su rostro en una máscara perfecta, sin emociones. La familia estaba dispersa, pero no hablaban entre ellos. Tan solo se limitaban a mirarse entre ellos y a mirar el ataúd, sin pronunciar una sola palabra. Recuerdo que les pregunté si necesitaban algo más, pero la mujer que parecía ser la hija del difunto me miró fijamente, y por un momento, sentí como si no estuviera viendo a una persona, sino algo más, algo que no podía definir. Gracias, dijo en voz baja, con un tono monótono. Pero no nos hace falta nada más. Con el tiempo, la familia se retiró. El funeral se celebró de forma privada, sin más comentarios ni celebraciones. Pero algo no encajaba. Esa mujer, esa hija, parecía más como una sombra que como una persona. ¿Quién es ella realmente? ¿Por qué estaban tan callados, tan tranquilos ante la muerte de un ser querido? Cuando se fueron, don Ernesto me pidió que preparara la sala para el siguiente servicio. Pero mientras organizaba los objetos, algo en el rincón me llamó la atención. Vi una pequeña nota, doblada en el suelo. La abrí con cautela, pensando que quizás había caído accidentalmente, pero lo que leí me heló la sangre. La vida no acaba aquí. Vuelve a visitarnos. La nota no estaba firmada, pero la letra era clara y muy deliberada, como si alguien quisiera que la leyera, pero sin dejar rastro alguno de quién podría haberla escrito. No entendí bien lo que significaba, hasta que al día siguiente recibí una llamada extraña. Era la hija del difunto. Me dijo que necesitaba regresar. Es urgente, susurró, algo está mal. Quedamos en encontrarnos en la funeraria. Al llegar, la sala estaba vacía, pero el ambiente había cambiado. Sentí como si los muros estuvieran observando, como si algo estuviera acechando en cada esquina. De repente, la puerta se abrió lentamente, y la figura de la mujer apareció, esta vez con una expresión diferente. Sus ojos, antes vacíos, ahora tenían una intensidad perturbadora. Mi padre no está muerto, dijo, con un tono frío. Alguien lo ha devuelto. La mujer entró en la sala como si fuera la anfitriona, no la visitante. Algo en su andar había cambiado, y su presencia parecía llenar el espacio con una energía extraña, como si ya no fuera la misma persona que había llegado el día anterior. La miré, sintiendo un sudor frío recorrerme la espalda. Su rostro, aunque igual de pálido, ahora estaba marcado por una ansiedad contenida, como si algo la estuviera torturando por dentro. ¿Qué quieres decir con que tu padre no está muerto?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Mi voz sonaba más débil de lo que pretendía, y eso solo aumentó mi incomodidad. Ella no contestó de inmediato, sino que dio un paso hacia el ataúd que todavía permanecía en el centro de la sala. La luz tenue de las lámparas creaba sombras extrañas, que danzaban sobre el rostro del cadáver, como si algo estuviera tentando a salir. Es complicado, dijo al fin, su voz quebrada. Durante toda mi vida he estado preparándome para esto, pero nunca imaginé que sería tan tarde. Mi padre no se fue como lo pensábamos. Hay algo dentro de él, algo que nunca debimos haber dejado en paz. Yo no entendía nada de lo que decía. No sabía si estaba hablando en serio o si simplemente estaba sumida en el dolor de perder a un ser querido.
pero algo en su mirada me decía que había algo mucho más oscuro en juego, algo que no podía comprender. ¿Qué estás insinuando?, le pregunté, más por instinto que por curiosidad genuina. Pero entonces ella me miró directamente, y fue como si me atravesara con la mirada. Sus ojos, ahora más profundos, más oscuros, estaban llenos de desesperación. «Esto no es solo un funeral», murmuró. «Es un sacrificio. El pacto nunca se rompió. Y ahora tenemos que pagar por haberlo ignorado tanto tiempo». No entendía a qué se refería. «¿Qué pacto? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué tu padre?» Pero ella no me dejó terminar. «Lo peor es que está pasando. Lo que no vimos, lo que no entendimos, él nunca murió realmente. Y lo peor de todo es que ya está aquí». Su voz se quebró al pronunciar esas últimas palabras, como si el simple hecho de decirlas la estuviera destrozando. Y de repente, sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. La sala estaba demasiado fría, a pesar de la calefacción que había encendido esa mañana. Las sombras parecían alargarse, y la quietud en el aire se volvía cada vez más densa, como si alguien estuviera esperando a que algo ocurriera. «¿Quieres decir que tu padre sigue?» No pude terminar la pregunta. Mi garganta se cerró de golpe, y el pánico comenzó a invadir mi mente. Ella asintió lentamente, pero su rostro se deformó en una expresión de terror absoluto. «No es él. Lo que está dentro de su cuerpo, lo que nos observa desde sus ojos, no es él. Pero está atrapado allí, y si no lo liberamos, nos arrastrará a todos». Mi corazón latía desbocado, y todo mi cuerpo comenzó a temblar. La sensación de que algo horrible se estaba gestando en esa habitación se apoderó de mí, como si el aire mismo fuera venenoso. La mujer dio un paso hacia el ataúd y levantó la tapa con una fuerza que no parecía de ella. Vi cómo sus manos temblaban, y noté algo extraño, no había ni un solo sonido. La madera del ataúd se abrió lentamente, pero no se oyó ni un crujido, como si todo en ese lugar estuviera sumido en un silencio absoluto, completamente irreal. Al ver el rostro de su padre, todo me dio vueltas. Aquel hombre, tan sereno y pálido la última vez que lo vi, ahora parecía diferente. Algo en sus facciones se había transformado, como si estuviera vacía la expresión, pero al mismo tiempo había una presencia maligna que emanaba de él. Su piel no era la misma, y sus ojos, aunque cerrados, tenían una intensidad inquietante. Pero lo peor de todo fue el cambio en su rostro, una leve sonrisa, apenas perceptible, que no pertenecía a alguien que estaba muerto. No podía dejar de mirarlos. Mis ojos se clavaron en esos ojos vacíos, y sentí que algo se movía en lo más profundo de mi ser. «No». La mujer gritó, apartándome de un empujón. «¿Está despertando? Ya es tarde, ya es tarde». Y fue entonces cuando todo se desmoronó. La sala empezó a temblar, como si el suelo estuviera a punto de abrirse. Las velas parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. El aire se volvió espeso, pesado, y pude escuchar algo. Algo que no tenía nombre. Un susurro distante, pero claramente audible, como si una voz lejana estuviera arrastrándose hacia mí. «Ayúdame», gritó la mujer. Pero su grito no era humano. Era un sonido gutural, como si su garganta fuera capaz de emitir sonidos que no pertenecían a este mundo. Al girarme, vi algo que me heló la sangre, los ojos del cadáver se abrieron de golpe. No era una mirada vacía, sino una mirada llena de maldad. Y entonces, la boca del difunto se movió. «Te he estado esperando», dijo, con una voz que no era humana, una voz rasposa, como si algo estuviera hablando a través de él. La mujer comenzó a llorar, pero su llanto sonaba más como un lamento que parecía venir de un lugar mucho más profundo que el de la propia tragedia. Estaba atrapada entre la desesperación y el horror absoluto. «No lo dejen. No lo dejen en paz». La voz del cadáver se elevó. «Mi alma está atrapada, y tú eres la clave para liberarme». Quise gritar, pero no pude. Sentí que mi cuerpo no respondía, que mi mente se nublaba. La figura del muerto comenzó a moverse lentamente, pero cada vez más rápido, hasta que se incorporó completamente, sentado en el ataúd.
Y lo peor de todo fue el sonido. Un sonido espantoso, como si miles de huesos se estuvieran rompiendo al mismo tiempo. El cuerpo del difunto comenzó a retorcerse, a desfigurarse, hasta que ya no parecía humano. Entonces, las luces parpadearon y la puerta se cerró de golpe. Y cuando la sala volvió a estar iluminada, la mujer ya no estaba allí. Solo quedaba el cuerpo, que miraba al vacío, con los ojos ahora completamente vacíos, y una sonrisa eterna que parecía burlarse de todo lo que había pasado. La funeraria, el ángel de la muerte, nunca volvió a abrir sus puertas. Nadie sabe lo que ocurrió esa noche, pero yo nunca podré olvidar lo que vi. La sensación de que algo que no debía estar allí se quedó con nosotros, acechándonos desde las sombras. Y, aunque la funeraria cerró, las visitas no pararon. De vez en cuando, en medio de la noche, todavía puedo escuchar susurros lejanos que vienen de donde estaba el ataúd. Y juro que alguna vez, solo alguna vez, he visto esa sonrisa. Durante años trabajé en un pequeño pueblo en el sur, en una funeraria llamada La Casa del Lamento. Era un lugar apartado, rodeado de campos de cultivo y bosques, con una arquitectura antigua que ya en su fachada mostraba señales del paso del tiempo. Las paredes agrietadas, las ventanas cubiertas de polvo y las puertas que crujían al abrirse daban la sensación de que el lugar había sido olvidado por el mundo. Era un trabajo tranquilo. Nadie se acercaba mucho a la funeraria, salvo para lo necesario. No me importaba. No me importaba el silencio ni la sensación de que la muerte flotaba en el aire como una niebla espesa. Las familias llegaban, despedían a sus seres queridos, y luego se marchaban, dejando atrás un vacío que parecía nunca llenarse. Yo limpiaba, preparaba todo para el siguiente funeral, y esperaba. Una tarde de invierno, cuando la nieve cubría el suelo como un manto blanco, algo ocurrió que cambió todo. Fue el día que conocí a los Carrasco. La familia Carrasco era conocida en el pueblo, aunque no de la mejor manera. Habían sido una familia de carácter reservado, con una reputación que siempre estuvo rodeada de murmullos. En los últimos años, los rumores sobre ellos se habían intensificado. Decían que la familia había hecho pactos con fuerzas oscuras, que su riqueza había sido adquirida de maneras cuestionables. Pero nadie sabía a ciencia cierta qué había detrás de esos murmullos. Cuando llegaron al velatorio, me sorprendió la forma en que se comportaron. Los Carrasco eran muy diferentes a las demás familias que solían venir. No mostraban tristeza. No había lágrimas, ni gestos de angustia. Tampoco había flores ni coronas como es común. Solo un ataúd sencillo, sin adornos, cubierto con un paño blanco. El hombre que lideraba la familia, Gregorio Carrasco, tenía una presencia imponente. Era alto, de rostro severo, y su mirada parecía perforar el aire. Sus hijos, 2 varones y una hija, seguían su ejemplo, todos de rostro inexpresivo, vestidos con trajes oscuros, y una atmósfera de frialdad los rodeaba. La hija, la menor de ellos, me llamó especialmente la atención. Su rostro estaba extremadamente pálido, como si no hubiera visto el sol en años, y sus ojos, aunque enormes, parecían vacíos, como si no pudieran enfocar nada. Todo está preparado, les dije, tratando de romper el hielo. ¿Desean que empecemos el servicio? Gregorio me miró fijamente, y por un momento me sentí como si algo en mi interior se hubiera estremecido. No estamos aquí para un servicio común, respondió en un tono bajo, casi gutural. Lo que necesitamos es otra cosa. Un servicio especial. Mi inquietud creció, pero traté de mantener la compostura. Claro, ¿qué tipo de servicio necesitan? Un servicio de despedida, dijo la hija, con una voz que sonaba demasiado suave para alguien tan joven. Pero no de la forma en que lo hacen los demás. Yo no entendía a qué se referían, pero no era mi lugar preguntar. Me limitaba a seguir las instrucciones de los familiares y a prepararlo todo según lo indicado. Mientras acomodaba el ataúd en la sala principal, sentí como si algo me observaba. Un frío implacable se instaló en la habitación, como si la muerte misma estuviera esperando en las sombras. Esa noche, algo sucedió.
Cuando los Carrasco se retiraron a la sala de descanso, dejé la sala del velatorio en silencio. Estaba solo. La luz de la lámpara parpadeó brevemente, y el viento golpeó con fuerza contra las ventanas. De repente, escuché un sonido. Un suave murmullo, como si alguien susurrara en la esquina oscura de la sala. Me acerqué, cauteloso, pero no vi nada fuera de lo común. El ataúd estaba allí, en el centro, inmóvil. Sin embargo, el susurro continuó, y esta vez era más claro. Era una voz, la misma voz de la hija de los Carrasco. Déjanos entrar. No dejes que se quede fuera. Mis manos comenzaron a temblar. Intenté calmarme, pero la sensación de estar siendo observado no me dejaba. La voz de la hija sonó nuevamente, esta vez más fuerte, más urgente. No lo entiendes, si no lo dejamos entrar, todo se perderá. Desesperado, miré hacia el ataúd. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo cuando vi que el paño blanco que cubría el ataúd se movía, ligeramente, como si algo estuviera tratando de liberarse desde dentro. Los susurros crecieron en intensidad. Mi primer impulso fue huir, pero algo me mantenía allí, clavado al suelo, como si una fuerza invisible me retuviera. Entonces, un ruido sordo resonó desde el interior del ataúd. Algo golpeaba las paredes de madera con fuerza. No pude resistir más, y con manos temblorosas, levanté la tapa. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. El cadáver que estaba allí no era el mismo que había visto horas antes. La piel, aún pálida, se había estirado y estaba cubierta por una capa de sudor frío. Los ojos del muerto, que antes estaban cerrados, ahora se hallaban completamente abiertos, mirando fijamente hacia arriba, sin vida, pero con una intensidad aterradora. Su boca estaba entreabierta, y de ella salía una respiración pesada, como si el cuerpo estuviera luchando por volver a la vida. Pero lo peor era la mirada de los Carrasco. Cuando volví a mirar hacia la puerta, vi a Gregorio y a su hija observándome desde el umbral. No mostraban sorpresa, no había miedo en sus rostros. De hecho, había algo, casi de satisfacción. ¿Qué le hicieron a este hombre?, pregunté, incapaz de controlar mi miedo. La muerte es solo un paso, dijo Gregorio con calma. Lo que sucede después de ese paso es mucho más importante. Nosotros sabemos cómo mantener a nuestros seres queridos con nosotros, incluso cuando deberían estar en otro lugar. La hija sonrió, pero no de una forma humana. Sus dientes eran puntiagudos, como los de un animal salvaje. Este funeral es solo el principio, susurró. Ahora, él vendrá con nosotros. Y tú serás parte de este lugar para siempre. Antes de que pudiera reaccionar, el cadáver del hombre se levantó con una rapidez inhumana. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí una presión insoportable en el pecho, como si todo mi ser estuviera siendo absorbido por algo oscuro. Las luces parpadearon violentamente, y luego, todo se sumió en una oscuridad completa. Desperté horas después, acostado en el suelo de la funeraria, con el cuerpo de los Carrasco ya desaparecido. No había rastro de ellos ni de su ataúd. La funeraria estaba vacía. Y aunque no lo entendía todo, supe que nunca podría irme de allí. Desde esa noche, los murmullos se volvieron más frecuentes. La funeraria ya no era solo un lugar de trabajo, sino un lugar de observación. De vez en cuando, en medio de la noche, escucho susurros provenientes de la sala principal, y cada vez que me acerco, siento esa presión en el pecho, como si algo, alguien, me estuviera esperando para unirme a ellos. El cuerpo de los Carrasco sigue rondando por ese lugar, y yo nunca encontraré paz. Los días después de aquella noche fueron oscuros y pesados, como si la propia funeraria estuviera absorbiendo toda la luz del mundo exterior. Cada vez que entraba en la sala principal, sentía una presencia fría, oscura, que me acechaba desde las sombras. No importaba cuán duro intentara trabajar, no importaba cuánto tratara de ignorarlo, la sensación de que algo no estaba bien era constante. Durante los primeros días, traté de convencerme de que todo lo que había sucedido era solo un mal sueño. Una alucinación provocada por el estrés, la fatiga y la soledad de estar en ese lugar aislado.
Pero a medida que pasaban las semanas, no pude evitar darme cuenta de que algo mucho más oscuro se estaba desvelando. Algo que no podía comprender ni controlar. Cada noche, después de cerrar la funeraria, las puertas comenzaban a golpear solas. La brisa traía susurros de nombres olvidados, murmullos que me helaban la sangre, como si alguien estuviera llamando desde la oscuridad. Sabía que no podía dejarlo así, no podía seguir ignorando lo que había sucedido. Decidí investigar. Una tarde, mientras limpiaba los pasillos, encontré una puerta que nunca había notado antes. Estaba escondida en un rincón, detrás de una estantería de ataúdes viejos. Al principio, pensé que era una bodega o un simple cuarto de almacenamiento, pero algo en la puerta me hizo detenerme. Estaba cerrada con un candado antiguo, oxidadísimo, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Lo primero que pensé fue que no debía abrirla. Sabía que no era una buena idea, que lo mejor era dejar todo en paz, seguir con mi trabajo y olvidar lo que había sucedido. Pero algo en mi interior me empujó a ir más allá de esa advertencia. La curiosidad, la necesidad de comprender qué estaba pasando, me empujó a romper el candado. La puerta crujió al abrirse, liberando una nube de polvo y una fragancia rancia que hizo que mi estómago se revolviera. Dentro, el aire era denso, espeso, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La luz de la linterna que llevaba apenas iluminaba un pequeño pasillo que se extendía hacia la oscuridad. Sin pensarlo demasiado, entré. El pasillo estaba lleno de viejos retratos de personas que no reconocía, y estanterías con objetos cubiertos por sábanas blancas, igual que los ataúdes de las habitaciones principales. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que había al final del pasillo, una puerta pesada de madera que parecía mucho más vieja que las demás en la funeraria. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba. El aire en ese pasillo estaba cargado de algo antiguo, algo denso, como si todo en ese lugar estuviera esperando. Y, aunque mi cuerpo temblaba, no pude darme la vuelta. Necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. La abrí. Dentro había una habitación más grande de lo que había imaginado, completamente vacía. O al menos, eso parecía a simple vista. Cuando la linterna iluminó el suelo, vi algo que hizo que mi cuerpo se paralizara. El suelo estaba cubierto por una capa gruesa de tierra, y en el centro de la habitación había un círculo extraño, formado por piedras y símbolos extraños que no entendía. De repente, sentí que la temperatura bajaba aún más, como si la muerte misma hubiera invadido la habitación. Miré a mi alrededor, y en ese momento, lo vi, un pequeño altar, rodeado de velas apagadas, con una figura en el centro. Era un muñeco de aspecto extraño, hecho de lo que parecía ser madera y tela envejecida, con los ojos completamente vacíos y una expresión grotesca. A su alrededor, habían más símbolos. No pude dejar de mirarlo. Algo en esa figura me hacía sentir que estaba siendo observado, como si algo oscuro estuviera acechando desde ese muñeco. No sabía qué pensar, ni cómo reaccionar. Pensé en salir corriendo, pero entonces escuché algo. Un susurro bajo, como un murmullo lejano, que parecía provenir de las paredes mismas. Me detuve en seco, con la linterna apuntando a todos los rincones, pero no veía nada. La voz comenzó a ser más clara, más fuerte, y con ella, el aire se volvió denso, pesado, casi insoportable. Te hemos estado esperando, dijo una voz, esta vez mucho más cerca, como si viniera del suelo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y sin pensarlo, di un paso atrás, tropezando con algo. La linterna cayó al suelo, iluminando la figura del muñeco en el centro del altar. De repente, las luces de la funeraria comenzaron a parpadear, y una fuerza invisible me empujó hacia el altar. Intenté gritar, pero no pude. Algo en el aire me impedía moverme, respirar, pensar. La figura del muñeco comenzó a moverse, lentamente, como si despertara de un sueño profundo. No puedes salir, susurró la voz, que ahora parecía salir de todas partes a la vez. Nos perteneces. Siempre nos has pertenecido. Mi corazón latía con fuerza, y la presión en mi pecho era insoportable. Sentí como si estuviera siendo absorbido por el suelo, como si algo estuviera tratando de devorarme desde adentro.
Miré al muñeco, y esta vez sus ojos brillaron con una luz maligna. La boca del muñeco se abrió, y de ella surgió una risa macabra, una risa que no pertenecía a ningún ser humano. Desesperado, luché por liberar mis pies del suelo, pero algo me mantenía allí, inmovilizado. Y cuando la risa cesó, vi lo peor de todo. Las sombras se alzaron desde el suelo, como si tomaran forma propia, extendiéndose hacia mí. Figuras sombrías, con ojos vacíos y sonrisas distorsionadas, comenzaron a rodearme. La atmósfera se volvió espesa, densa, como si la muerte misma estuviera esperando a reclamarme. «Eres uno de nosotros ahora», susurraron, mientras las sombras se cerraban alrededor de mi cuerpo, arrastrándome hacia la oscuridad. Con un último esfuerzo, cerré los ojos, y la oscuridad me envolvió. Cuando desperté, ya no estaba en el pasillo. Estaba de nuevo en la funeraria, pero todo había cambiado. La sala principal estaba más fría, más vacía. Las luces parpadeaban constantemente, como si intentaran apagarse. Lo peor de todo fue que la funeraria estaba completamente vacía, sin señales de vida. Ningún cuerpo, ninguna familia. Solo las sombras que se alzaban en cada rincón, esperando. Sabía que algo terrible había ocurrido, algo que no podía entender. Lo único que podía hacer era esperar, porque algo me decía que, tarde o temprano, alguien, vendría por mí.